homilía de el don desinteresado. Ay, no se alcanza a distinguir. Sí, sí está aquí, men, sí la tengo, ya está. No, me refiero. ¿Se distingue qué es eso? Perdón, tengo la ventana del chat aquí. Benedicto. Es Juan Pablo II, sí, claro, buenísimo. ¿Se distingue o no? Muy bueno. Ya estamos transmitiendo en Facebook. Sí. Hola amigos de Entonces, Facebook. pues, Michelle, yo creo que podemos dejar entrar a la gente y, no sé, como diga nuestro líder máximo, ya es la hora, son las 8. Supremo, no máximo. No, no es cierto. Que Estamos la gente está transmitiendo. viendo esto en Facebook. Así es. Hola amigos, pues ya está, Emilio, vamos. Vamos. Hola, pues bienvenidos al Congreso de Amén Católico de Persona y Sexualidad Humana. El día de hoy tenemos a Apologética para Gentiles. Y bueno, contándoles un poquito de Apologética para Gentiles, es el podcast de Amén Católico y trata de dar respuesta a las razones de nuestra esperanza con dulzura y respeto, exponiendo la fe cristiana católica para la búsqueda de la verdad. Para presentarles a nuestros invitados, pues tenemos primero a Emilio Valdés, que es estudiante de Administración y Finanzas en la Universidad Panamericana, fundador del líder de Amén Católico y locutor de Apologética para Gentiles. También tenemos a Rafael Piña, es profesor y jefe de la Academia de Teología en la Universidad Panamericana, trabajó en María Visión y sus dos pasiones son la enseñanza por la teología bíblica y la apologética. Y tenemos también a Tadeo López, el padre Tadeo López, periodista egresado del TEC de Monterrey, doctor en Teología Bíblica por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, y actualmente sacerdote, capellán y profesor en la Universidad Panamericana. Muchas gracias, Michelle. ¿Cómo han estado? Pues les cedo la palabra para este tema, que pues es respectivamente el de por qué el matrimonio es más que un contrato. Muy bien. Pues muchas gracias por la presentación. Empecemos con datos. En México, en el 2010 se registraron 567,943 matrimonios y 86,042 divorcios. Para el 2017 la cifra de matrimonios cae a 528,008 matrimonios y la de divorcios incrementa a 147,581, siendo esto un 28% según el INEGI. Ante la clara falta de conocimiento sobre la fe que muchos católicos dicen profesar, y honestamente lo digo en carne propia, pues llegué a tener pensamientos heréticos. Y ante las razones que se me estaban presentando en mis clases de antropología teológica, se decide crear Amén Católico, una iniciativa de jóvenes para jóvenes, donde queremos ser auxiliares en la evangelización por medio de medios digitales, por medio de medios, muy bien, Emilio. Entre ellos, pues está nuestro Instagram y algo que algunos conocerán y otros no, que es Apologética para Gentiles, que somos este grupo de 3 personitas, tanto el padre Tadeo, Rafa Piña y un servidor, que es un podcast que está en casi cualquier plataforma. Está en Apple Podcast, está en Google Podcast, está en Spotify y no sé, en demás por ahí tiene que haber también. En Anchor, por ejemplo. Y viendo que el panorama mundial empuja a que no te cases o que te cases y veas cómo funciona, como si esto fuera un juego. Y si no lo desechas como un trapo sucio, sin tanto trámite, ¿cuál sería la utilidad práctica de casarse? ¿Por qué rayos esto tendría que valer la pena? Emilio, bueno, primero que nada yo quería ahí entrarle, Emilio. Me llama la atención lo de tus pensamientos, que dices hereje. Para ser hereje hay que ser muy listo. Pensamientos heréticos, padre. Sí, bien, lo dijo bien entonces, porque para ser hereje es muy complicado, ¿eh? O sea, hay que ser muy listo y publicar cosas y demás. Entonces, Para ser hereje hay que obstinarse y perseverar en el error después de haber sido corregido por la autoridad competente, ¿no? exactamente. Y creo que no es el caso. Pero bueno, no. oigan. Deberíamos Emilio hereje, no sé. Yo no quiero meterme mucho como en el podcast que agarramos a Emilio como de... Pero no, perdón, padre, perdón. Deténgame. Bueno, a ver, vamos a partir de esta pregunta ya para la gente que nos está escuchando. Que creo que es la pregunta que queremos contestar. ¿Por qué vale la pena
casarse? O sea, viendo así el panorama, ¿sí? Dices, y es curioso, algo así también le preguntaron a Jesús en el Evangelio, por otra razón, ¿no? Entonces, ¿de qué vale casarse? ¿No? O sea, si tan complicada es la cosa. Entonces, aquí me viene a la cabeza una anécdota, ¿sí? Que es lo que queremos hacer en esta charla y lo que queremos hacer en este congreso. Mostrar por qué sí vale la pena, ¿sí? Es verdad, empezamos con unos datos un poco feos. Oye, la tasa índice de divorcios está disparada y cada vez más. En muchos países, y lo sabemos, es un mal tremendo. Entonces, ¿qué sucede? Que no era así. Las palabras de Jesús son muy buenas. No fue así originalmente, ¿sí? Entonces, voy a tomar prestada una anécdota que cuenta Christopher West. Me parece que lo hace en una conferencia, un autor en el que hemos ya, algunos de sus libros ya los hemos recomendado, en el que él toma una fotografía donde están Adán y Eva, más o menos, es la idea. Y entonces dice, esta es la maravilla, ¿sí? La maravilla que conocemos según la teología del cuerpo, como se interpreta el Génesis, ¿no? Hombre y mujer, varón y mujer los creó, que son una comunidad originaria de personas maravillosa, ¿sí? En el que están desnudos, no hay vergüenza, hay una comunión increíble, ¿sí? Que eso en realidad es el matrimonio. Adán y Eva son un matrimonio original, ¿sí? Natural. ¿Qué sucede? Que el pecado lo trastoca, ¿sí? Y el pecado hace que esa imagen se desdibuje. Esa imagen, porque son imagen de Dios, ya lo hemos visto también, ¿sí? Adán y Eva son imagen de Dios, no en individual, sino también en comunidad, ¿sí? Esa imagen se va a desdibujar por el pecado. Entonces, Christopher agarra la hoja, la arruga y la tira. Dice, bueno, o sea, esta imagen tan bonita se va a fastidiar, ¿sí? Y entonces, claro, ahora el hombre y vemos simplemente cómo se desarrolla el Génesis después, ¿sí? O sea, la maldad del hombre va creciendo de una manera impresionante. ¿Qué sucede? Que Jesús ha arreglado eso, ¿sí? Ahora, a la hora de mostrar esa condición original, ¿sí? Tenemos dos posibilidades. Una, o mostrar al hombre fastidiado o mostrar al hombre redimido. Y entonces va a poner, Christopher hace una comparación bastante audaz, porque va a decir Hugh Hefner, ¿no? O sea, si los que no sepan quién es, Hugh Hefner es el fundador de Playboy, la revista pornográfica, ¿sí? Hugh Hefner estaba orgulloso, ya se murió, creo, estaba orgulloso de mostrar lo que mostraba, porque decía, yo no estoy haciendo otra cosa que mostrar lo que realmente somos. La foto arrugada, fastidiada de esa comunión. ¿Sí? Por eso decía, por eso yo muestro pornografía, porque esto es lo que somos, o sea, ¿para qué nos vamos a hacer tontos? Somos basura, ¿sí? Y yo lo que muestro es basura, ¿sí? Yo no lo decía así literalmente, pero sí. ¿Por qué? Porque toma esa hoja arrugada y la muestra como es. En ese sentido era coherente, pero le falla lo que precisamente va a hacer Juan Pablo II, le va a dar la vuelta a esto. Porque va a decir, no, lo que tenemos que hacer, ¿sí? Es mostrar la verdad, es mostrar que esta cosa arrugada ya no está arrugada. Tenemos que volver a ver porque Jesucristo la ha redimido, ¿sí? Y entonces esa unidad, esa comunión originaria vuelve a ser, e incluso está mejorada, ¿sí? Exacto, mucho más que solo mejorada, ¿no? Digo, mucho más que solo original. Entonces, lo que va a hacer Juan Pablo II es tomar esa foto y mostrarla, ¿sí? Desarrugarla y decir, oigan, acuérdense que esta foto no existe arrugada, esta foto originalmente es así, ¿sí? Esto es lo que queremos mostrar en esta charla, que el matrimonio, si bien las cifras que nos da Emilio son bastante espeluznantes, es quedarnos con la hoja arrugada. Nosotros queremos mostrar, o lo que hace Juan Pablo II siguiéndolo a él, mostrar la belleza originaria del matrimonio. Digo, si el matrimonio fuera un simple contrato, estoy completamente de acuerdo que se puede deshacer en cualquier momento. Pero como dijo el padre, como dijo usted, utilizaremos este espacio breve para demostrar que es mucho más que un simple papel, como muchos dicen. Y cito a San Pablo: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Aquí Emilio, y sean todos bienvenidos a Apologética para Gentiles en esta edición especial del Congreso Persona y Sexualidad Humana. Para empezar, me gustaría diferenciar entre un contrato y una alianza. Pregunta: ¿qué relación se establece mediante un contrato? Toda mi vida en la universidad me han enseñado que existen tipos de contrato como mercantil, donde existen compraventas de bienes y servicios, contratos individuales de trabajo, contratos colectivos de trabajo. ¿Ustedes qué han visto, qué saben de los contratos?
Bueno, yo te diría, Emilio, que a tu pregunta de qué tipo de relación se establece mediante un contrato, como tú bien has dicho, es una relación de intercambio de bienes y o servicios. Entonces, si bien hay una relación entre dos partes, es una relación meramente transaccional de intercambio y vas a intercambiar cosas que por naturaleza tienden a caducar, ¿no? Por ejemplo, un contrato de renta de un bien inmueble, una casa, pues si tú lo pactas a 12 meses, una vez terminados los 12 meses, el vínculo que te unía con el que te rentaba la propiedad queda disuelto. Si tú estás en un contrato laboral con una compañía por 18 meses, al terminar los 18 meses, aquel vínculo se disuelve. Entonces, el tipo de relación que un contrato produce es una relación transaccional y además limitada en el tiempo, caduca, que ya nos va indicando que, bueno, no podemos equiparar el matrimonio a eso. De entrada yo te diría eso, ¿no? El tipo de relación que un contrato establece entre las dos partes es una relación de intercambio de donde puede haber algún beneficio mutuo. No sé qué diría el padre allí. Un intercambio de voluntades, sobre todo, ¿sí? Un intercambio de Sí, voluntades que esas voluntades, cuando una de las, porque has dicho lo del contrato, pero también en un contrato, si mi voluntad cesa, cesa el contrato. Es decir, sí, si claro. yo dije, te voy a dar esto y de repente ya no te lo doy, la otra persona tiene derecho a rescindir ese contrato y decir, pues ya está, porque no estás cumpliendo con tu parte. Hay una diferencia que lo dijiste. ¿Cuál será la diferencia entonces con el contrato normal, vamos a llamarle así, y la alianza? Y en esto creo que Rafa es buenísimo para esto. Así que sería el siguiente punto, ¿no? Si, Sí, si un contrato te establece una relación transaccional de intercambio, ¿se puede hablar del matrimonio como un contrato? O si no, ¿qué tipo de relación establece un matrimonio, no? esto me recuerda al Génesis. Esta vez sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Génesis 2:23. Me suena que el hombre y la mujer han sido llamados a fundirse en una sola carne, formando así solo un cuerpo. Esto me suena más a un intercambio de personas, una donación de personas, que una transacción de bienes y servicios, por ejemplo. Totalmente. Totalmente. El siguiente versículo, Génesis 2:24, dirá, por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Exactamente. Ya no hay un mero intercambio de bienes, sino que hay una donación. Para seguir esta línea que hemos venido escuchando a lo largo del Congreso, ¿no? Hay una donación interpersonal. No solamente es lo mío es tuyo, como podría ser en una especie de contrato, o quien trata al matrimonio, por ejemplo, en legislaciones civiles como un mero contrato, compartimos bienes o tenemos bienes comunes, ¿no? No solamente es lo mío es tuyo, sino en el matrimonio se eleva lo transaccional a una categoría de donación, y por eso hablamos de una alianza, donde ya no digo lo mío es tuyo, sino digo yo soy tuyo. Es una donación entre personas. Entonces el vínculo que se va a forjar es un vínculo de alianza y al tener personas y no bienes y o servicios en esta donación, pues ya no puedes hablar de una cuestión temporal, no puedes hablar de 12 meses, 18 meses. Digamos que el término lo va a marcar la vida de los que están involucrados aquí. Mientras ninguno muera, digamos, este vínculo permanece. ¿Por qué? Porque de lo contrario vas a tratar a las personas como objetos que pueden ser desechados, ¿no? A ver, Rafa, entonces aquí, perdón que me meta, No, no, por favor. vamos a hacer la conexión con lo que nos decían ayer. O sea, en la lógica del don, que es propia de la teología del cuerpo, nos vamos a dar cuenta entonces que la alianza matrimonial es una donación ¿de qué? De una persona, de mi persona. Y por lo tanto el otro la tiene que aceptar, lo que nos decía ayer Juan José, ¿no? Y Sí, sí, viceversa. esta mañana. Si es así, entonces es que de ahí surgen, o sea, cuando la gente pregunta, ¿pero por qué el matrimonio tiene que ser para siempre? No es porque Dios se le haya ocurrido que el matrimonio tiene que ser para siempre, sino porque es la forma de darse del hombre. O sea, el hombre es un don tan maravilloso, ¿sí? Que es capaz de darse, ¿sí? Y la donación de una persona no puede ser temporal, ¿sí? Porque entonces no es una donación, es una prestación, ¿sí? Cuando yo, ok, yo me voy a dar un año, ok, no vas a darte tú,
vas a dar una cosa, ¿sí? Vas a prestar un servicio un año. Pero si tú dices, yo me voy a dar a ti, entonces tiene que ser todo. O sea, no se vale, yo me voy a dar a ti durante un año, 3 años, ¿sí? Yo me voy a dar a ti y a ti y a esa otra, ¿no? Entonces, Claro. de ahí surgen las famosas propiedades del matrimonio, la unidad y la indisolubilidad. Pero yo que quiero resaltar aquí es que en esto la iglesia es, que la teología del cuerpo lo muestra, positiva, ¿sí? Es Sí. decir, al contrario, o sea, ¿por qué la iglesia no permite el divorcio? O más bien yo digo, no lo reconoce, ¿sí? Porque no es que no lo permita, es que la iglesia dice, es que el divorcio no existe. Porque nuestra capacidad de donarnos como personas es tal, ¿sí? Que puede ser para siempre, o sea, que puede ser para toda la vida, ¿no? O sea, esto es Padre, una visión optimista de la entrega. lo que usted está diciendo también es que cuando la iglesia habla de matrimonio, y no estamos hablando todavía del sacramento, ¿no? Eso vendrá después. Cuando hablamos de la realidad del matrimonio, la iglesia no está inventando esta realidad, sino está reconociendo una realidad que está plasmada en la naturaleza humana. Exactamente. Y eso hay que dejarlo claro, ¿no? O sea, y no estamos hablando del sacramento todavía. El matrimonio es una realidad que la iglesia reconoce, no inventa, porque está plasmada en nuestra realidad. Incluso en nuestros cuerpos, ¿no? La realidad de nuestros cuerpos. Ayer Andrea Cobos nos hablaba de justamente el cuerpo de él, el cuerpo de ella, y cómo están hechos para la complementariedad, y que esto ya tiene un lenguaje que nos habla de que estamos hechos para el otro, estamos hechos para darnos, estamos hechos para la donación. Y eso se puede ver cualquiera que tenga ojos y quiera ver, porque hay quien tiene ojos y no quiere ver. Pero el que tenga ojos y quiera ver, puede ver que estamos hechos para el otro, para darnos, para la donación. Y el hombre, como usted bien lo decía, se da por completo, no por fragmentos, no guardándose algo, ¿no? Es que esta es una maravilla, o sea, es un optimismo real. Yo cuando doy clase de esto, siempre me encuentro, y quizá entre ustedes haya algunos que digan, oye, pero es que, o sea, ¿por qué si fulanito se casó con fulanita y después fulanito salió rana, ¿por qué no tiene derecho a rehacer su vida? ¿Por qué no tiene derecho a, no sé, o sea, cuando la gente, no tiene derecho a ser feliz, fulanita que se divorció de fulanito? Y dices, claro que tiene derecho a ser feliz, pero el problema está más atrás. Si nosotros si aceptáramos el divorcio, sería reducir al hombre, ¿sí? Decir, no confiar que el hombre se pueda entregar de esa manera. Es que esto es otra vez, es desdoblar la hojita que decía Juan Pablo II, decir, oigan, dense cuenta que el hombre sí es capaz de darse para toda la vida, ¿sí? Que nuestra personalidad donal, precisamente, nuestra naturaleza donal, es tal que el hombre es capaz de soportar una entrega, porque no es fácil, eso sí, digo, va a decir, padre, ¿usted qué dice si usted no está casado? Efectivamente. Pero escucho a muchas personas casadas y no me dejarán mentir, no es un camino fácil. Pero al contrario, pero eso es un camino maravilloso porque nos muestra la capacidad del hombre. O sea, la iglesia es optimista del hombre. La iglesia cree que la persona puede donarse para toda la vida porque es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Perdón, me emociono yo también un poquito con estas Yo aquí cosas. yo aquí haría una pregunta como para indagar un poquito más en esto. La iglesia es optimista y la visión antropológica que presenta, pues es una que te dice, oye, el hombre está hecho para entregarse por completo, no para darse parcialmente. Pero yo le preguntaría, ¿qué rol juega la caída en esta capacidad del hombre para entregarse? Porque en la antropología cristiana no podemos dejar fuera los efectos de la caída en el hombre. Entonces, esta visión optimista también pues tiene que ser matizada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, claro, claro. Es que ese es el pecado. Eso es lo que sucede con el pecado. El pecado lo que va a venir es a romper esa unidad, ¿sí? No solo de Dios con el hombre, sino también esa comunión de personas originarias, ¿no? Por eso entra la desnudez, por eso entra la vergüenza, perdón, por eso entra el dominio, ¿no? Génesis 3:15, hacia tu instinto, hacia tu marido tu instinto te empujará y él te dominará, ¿no? Creo que el 3:16, perdón. 3:15 es el 3:16, perdón. protoevangelio. 3:16, es 3:16, siempre se me va. Génesis 3:16. Este es el protoevangelio. Sí. Exactamente. No, pero este es feo, ¿no? Dices, oye, o sea, entra la dominación y digo, vaya, basta ver, ¿sí? Ayer lo decía Andrea, la mujer tiende a controlarlo todo, el hombre tiende a ser un perezoso, egoísta, ¿no? O sea, tenemos esa tendencia
de que el pecado nos dejó y que rompe esa imagen, es decir, arruga esa imagen tan bonita de una comunión que nos habla de Dios. También ayer nos decían eso, o sea, el don, el hombre y la mujer nos hablan de Dios, ¿sí? Por eso cuando descubrimos quiénes somos, claro, encontramos a Dios, por supuesto. El problema es que el pecado fastidia eso. Y si fastidia la relación de Dios con el hombre, también fastidia la relación entre hombre y mujer. Y esa comunión se vuelve dominio, ¿sí? Pero hay una novedad, que es que alguien ya desdobló la hoja y no fue Juan Pablo II, fue Jesucristo, ¿sí? Jesucristo va a venir a reparar y a mejorar esa unión que existía originalmente. Félix culpa, ¿no? Así Félix es. culpa. Como dice el pregón pascual, feliz culpa que nos mereció Tal tal redentor. Así es. Aquello que Adán nos quitó, aquello que la falta de Adán nos quitó, Cristo nos lo ha dado y sobreabundante. Pero bueno, entonces aquí me parece, Emilio, que podemos dar un paso, ¿no? Así deben amar los maridos a sus mujeres como sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Antes bien, la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia. Pues somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y la iglesia. Nos lo escribe San Pablo en Efesios 5, del 28 al 32, citando una partecita del Génesis que también acaba de citar Rafa hace rato. Si ya estamos hablando de que Cristo vino a reparar el daño causado por la caída, ¿cuál es esa sanación que le da al matrimonio entonces? ¿Es acaso el matrimonio sacramental? Qué bonito lo dijiste, Emilio. Por supuesto que sí, es eso. Es eso, es que es el desdoblar la hoja y encontrar algo que estaba ahí. Y todavía es desdoblar la hoja, plancharla y hacerla 3D, ¿sí? O sea, es mejorarla todavía, ¿sí? Es que el matrimonio sacramental nos va a revelar una cosa que antes no nos había revelado, ¿sí? Que es hasta dónde llega esa capacidad de donación, ¿sí? Hasta dónde llega ese amor, ¿sí? O sea, el ser los dos una sola carne que pertenece al Antiguo Testamento, ya nos está hablando mucho de Dios, ¿sí? Ya nos está hablando, o sea, aquí hacemos que no hemos hecho clic con la cosa de la alianza, ¿sí? Es que la primera gran donación, ¿sí? Que hace Dios con los hombres es precisamente la alianza, ¿sí? O las diversas alianzas que hay en el Antiguo Testamento. Son parte de ese don. Ayer hablaba Juan José Pérez de ese don existencial, de la creación, por ejemplo. La creación es creación, una claro. alianza. Claro, el padre Juan José decía eso, ¿no? Que la primera donación es la creación. La creación es la primera gran donación de Dios al hombre y en este está implícito el lenguaje de alianza. El catecismo habla de que Dios ha querido unirse a la creación con una alianza y al hombre como culmen de la creación también. Y el mismo Dios va a utilizar en el Antiguo Testamento la categoría esponsal para hablar de la alianza, ¿sí? En los profetas, Oseas, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, nos está diciendo una cosa que ya Jesucristo va a venir a revelar completamente, ¿sí? Es decir, oye, ¿qué grado de comunión debes tener tú con tu mujer o mujer con tu marido de ser una sola carne? Y eso dices, bueno, eso ya estaba, ¿sí? Lo que pasa es que hemos visto que es muy difícil. Y entonces Jesús llega y dice, no, 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 es que esto vamos todavía más allá, ¿sí? Estás llamado a dar la vida por tu cónyuge, ¿sí? Es un don tal que para ti, que tú te has dado a ella, que le has dado, que ya se la has dado, de hecho. O sea, cuando dices, el marido tiene que dar la vida por su mujer y la mujer por su marido, no se han dado cuenta que eso ya estaba implícito en los votos matrimoniales. Cuando fueron y dijeron, yo me entrego a ti y tú te entregas a mí. Tú En ya las buenas diste y en la las malas. vida por ella. Exactamente, ¿no? En salud, en enfermedad, en riqueza, en pobreza, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Ya estaba allí. Lo que le va a traer al sacramento, y creo que aquí hay una respuesta que es cuando la gente, yo tengo parientes todavía que tengo que trabajar, que no se han casado por la iglesia, ¿no? Porque dicen, ¿qué le agrega? O sea, ¿para qué? Y la verdad es que son buenas personas, ¿eh? O sea, aquí ya está mi mamá escuchándome probablemente, ya sabe quién estoy hablando. Son muy buenos, son buenísimos. Técnicamente son... Pero ¿qué falta? Es que les falta precisamente llegar a ser, o sea, a dar el máximo de amor. Si ya dijimos que la iglesia cree en el hombre porque le hace que sea capaz de entregarse para toda la vida, ahora va a llevarlo a un grado más alto, porque va a decir, el hombre a su mujer está llamado a entregar su vida como Cristo la da por su iglesia.
O sea, el amor esponsal, ¿sí? En esta relación de alianza, cuando Jesús sella la nueva y eterna alianza, el matrimonio es elevado a sacramento, lo cual lo hace parte de él. Es decir, son cosas que ya sabemos porque están en el catecismo, ¿sí? El matrimonio sacramental significa la unión de Cristo por su iglesia, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ¿cuánto debe amar el marido a su mujer igual que Cristo amó a su iglesia? ¿Cuánto amó Cristo a su iglesia? Hasta dar la vida por ella, ¿sí? Ser fiel a ella. Creo que esto lo refleja muy bien una anécdota un poco dura, pero que a mí me dejó muy impactado en Italia, ¿sí? Leí el testimonio de una mujer cuando se estaba discutiendo todo esto de que si la comunión de los divorciados vueltos a casar. Decía una mujer que era que como le llaman, divorciada e inocente. Es decir, que estaba divorciada porque su marido la había abandonado, ¿sí? Y ella no quería divorciarse. Entonces ella era católica fiel y dijo, oye, entonces, ¿tú te has vuelto a casar? No. ¿Tienes otra pareja? No. ¿Por qué? Porque yo estoy casada. ¿No es eso muy duro? Sí, decía, no es fácil, ¿sí? Decía, pero yo soy consciente de que cuando me casé, establecí una alianza con mi marido, ¿sí? Y soy consciente de que nuestro matrimonio está reflejando el amor que tiene Cristo por su iglesia. Por lo tanto, si mi marido no fue fiel a mí, yo soy fiel a mi marido, aunque él no haya sido fiel a mí, porque esa fue la entrega que yo le hice. Porque es lo que hace Cristo con la iglesia, ¿sí? Exactamente. Imagínense ustedes si Jesucristo pudiera divorciarse de la iglesia, ¿hace cuánto no lo hubiera hecho? Por las barbaridades que hemos hecho, ¿sí? O sea, ¿hace cuánto Jesucristo hubiera hecho? ¿Sabes qué, iglesia? Ahí te vas. O sea, ¿por qué? Porque estoy harto de ti, ¿sí? Por las veces que hemos sido infieles. Sin embargo, En la Cristo es última fiel. escena hubiera empezado, ¿no? ¿Cómo? Digo, En la claro. última escena hubiera empezado el divorcio. Sí, por supuesto. O sea, ya desde ahí, ¿no? Desde Judas. Dices, bueno, ¿sabes qué? Adiós, muchachos, ¿no? Y Jesucristo es fiel. Entonces esta mujer entiende, aunque es duro, pero es verdad. O sea, esta mujer es un testimonio de cómo el hombre puede ser fiel hasta ese grado. Y esa es la belleza del matrimonio sacramental, que le da a esa unión, lo significa y lo hace parte de la alianza nueva y eterna, la alianza que tiene Cristo con su iglesia. Padre, yo aquí añadiría que vamos en un progreso, ¿no? O sea, empezamos viendo que el contrato establece un vínculo transaccional, que el matrimonio establece un vínculo de alianza, donal, nos damos. Pero, ¿qué añade el matrimonio sacramental? La gracia. Porque, claro, o sea, estamos hablando, oye, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo es eso? Pues mira la cruz. O sea, tengo que amar a mi mujer hasta ese extremo, sí. Oye, pero las fuerzas humanas no alcanzan para eso. Las fuerzas humanas son incapaces de eso, pero el Señor nos pide algo, pero no sin antes darnos aquello que nos habilita para amar de esa manera, ¿no? Y eso es justamente la gracia. La gracia, recuerdo aquí al teólogo norteamericano que nos gusta mucho, Scott Hahn, que decía, a ver, el sacramento no es que haga más fácil el matrimonio. El sacramento no lo hace más fácil, el sacramento lo hace posible. Hace posible ese tipo de entrega. Porque todo sacramento, cualquiera de los 7, nos incorpora en esta dinámica de la nueva alianza, en la cual recibimos una participación de la naturaleza divina. ¿Y cuál es la naturaleza divina? ¿Cuál es la naturaleza de las tres personas? De las tres personas divinas. Esto es una naturaleza de entrega. El Padre se entrega al Hijo por completo. El Hijo recibe esa entrega por completo. La entrega mutua entre el Padre y el Hijo es una tercera persona del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros recibimos una participación en la naturaleza divina, en los sacramentos de la nueva alianza, se nos está habilitando para entregarnos a la manera que las tres personas divinas se entregan en la Trinidad y para entregarnos a la manera que Cristo se entregó en la cruz. Y así podemos, en el día a día del matrimonio, entregarnos de esa manera, pero no por nuestras fuerzas, sino por la gracia recibida. Totalmente. Es que este es el poder que tienen los sacramentos, hacernos partícipes de la vida de Dios y por tanto amar como ama Dios, ¿sí? Si se acuerdan en esa cita, a mí me gusta mucho contrastar el mandamiento, que sigue siendo válido, de amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo, el resumen de la ley y los profetas, al mandamiento nuevo en San Juan, cuando dice, ustedes en esto conocerán que son mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros como yo los he amado. Es un salto bestial, porque Dios está diciendo, sí, o sea, me está diciendo, ama al prójimo como a ti mismo, y dices, ok, es difícil, pero sí, yo me amo a mí misma. Y luego llega Jesús y me dice, no, tienes que amar al prójimo como yo lo amo.
Yo honestamente diría, Jesús, a ver, o sea, no. No, honestamente hay gente muy difícil, hay gente que de verdad se empeña en que no la ame, ¿sí? Amarla como tú, o sea, ya de por sí me cuesta amarla como a mí mismo. Que me digas que la ame, ¿sí? Como tú, dices, esto no se puede, o sea, esto es imposible. ¿Es imposible? Sí, hasta que tengo la gracia. Entonces, efectivamente, la gracia sacramental es una cosa, o sea, es cuando alguien me pregunta, si me pregunta, oye, ¿por qué vale la pena casarse por la iglesia? Hijo mío, por la gracia. Porque esa gracia es la que, como bien dices, no te lo va a hacer fácil, porque el sacramento del matrimonio no es un camino fácil, pero es un camino maravilloso, ¿sí? Cuando se vive con esa gracia. Quizá el gran problema, Rafa, de los divorcios y demás, es porque hemos perdido, hemos arrugado, o sea, seguimos viendo al matrimonio como esa hoja arrugada, Sí. ¿sí? Y por eso no funciona. Y también quiero conectar con lo que decía el doctor Pérez Oba esta mañana, que decía, el don que Dios nos da, yo lo tengo que recibir, tengo que querer recibirlo. Así es. Y quizá, porque uno dice, oye, pues los que se casan en la iglesia con sacramentos también se divorcian casi en la misma proporción que los que no. Entonces algún cínico podría decir, oye, pues no sirve de nada el sacramento. Pero es que la gracia hay que recibirla, Ujú. hay que querer recibirla, hay que querer dejar que haga su obra en nosotros. Quizá no estamos recibiendo esa gracia porque, bueno, habrá muchas razones, ¿no? Pero es eso, pero regresamos a esta dinámica, ¿no? De la donación. Y decía el padre Pérez Oba, perdón que lo citemos tanto, es que a mí me impactó mucho su ponencia esta mañana. Decía, es que antes que dar, tienes que recibir. Y lo primero que se recibe son los dones de Dios, la vida, y luego después la vida sobrenatural de la gracia. Entonces, para poder vivir en el matrimonio esa gracia, pues hay que recibirla y aceptarla, hacerla mía y entonces ya vivirla, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces es bien bonito entender que ese matrimonio es la forma, es una de las formas, porque no es la única, ¿sí? Pero es una de las formas y la forma a la que más gente está llamada, por eso el matrimonio es una vocación, a entregarse, porque eso es lo que va a hacer feliz al hombre, ¿sí? O sea, tú te vas a conocer precisamente en la medida en que te entregues, ¿sí? Por eso es una cosa espectacular, ¿no? O sea, es la manera de, o sea, cuando la gente dice, bueno, ¿y qué agrega el matrimonio? Agrega mucho porque es la única manera verdadera de entregarte a otra persona, ¿sí? Lo cual nos llevaría, por ejemplo, al problema de las relaciones prematrimoniales o extramaritales, ¿no? Que son una entrega en el lenguaje del cuerpo, ¿sí? Porque el cuerpo lo que hace en la relación sexual es entregarse, decirle al otro, te estoy entregando todo mi yo, ¿sí? Pero cuando no te has entregado realmente, estás mintiendo con tu cuerpo. Es ¿Sí? una No digo que mentira. estás mintiendo totalmente, ¿sí? Pero estás llevando esa unión corporal, sexual, con una falsedad, que Es es una por lo que mentira, no funciona. claro. Es una mentira. Recuerdo aquí a John Kipley, un teólogo moral también, que escribe un libro muy bueno que se llama el sexo y la alianza matrimonial. Y él dice, a ver, un acto sexual fuera de matrimonio es una mentira. ¿Por qué? Porque el acto sexual ha sido diseñado por Dios para ser el acto que selle la alianza conyugal Exactamente. y la renueve después. Dice, cuando tú entras en un acto sexual fuera del contexto de la alianza matrimonial, no estás sellando ninguna alianza, es decir, no estás sellando un compromiso de entrega total de tu persona, ni estás renovando ninguna alianza. Por lo tanto, es una mentira cualquier tipo de actividad sexual fuera del contexto de la alianza matrimonial, incluso dentro del contexto del matrimonio, cuando no hay una entrega total, que sería, por ejemplo, la cuestión de la anticoncepción, que impide la entrega total, pues también estás violando el principio de la alianza y por lo tanto eso también va en contra de la naturaleza humana. No solo la anticoncepción, o sea, no todas las relaciones en el matrimonio son castas, porque si el marido o la mujer busca al otro solamente para satisfacerse y no para entregarse, en ese momento esa relación, por más que esté dentro del matrimonio, Sí, no es sí. casta, porque no está siendo expresión de esa donación. Es que es súper Esa noción importante entender eso, de la donación es súper importante, de entender al otro como un don para mí, ¿sí? Y yo y como yo un don como un para don él. para el otro. Exactamente. Qué Aceptado y increíble. recibido. O sea, Matrimonio grato y consumado. Exactamente. De hecho, por eso, Emilio, qué bueno que lo dices,
el matrimonio rato y consumado es indisoluble absolutamente. Rato, dije No hay grato. poder, rato. No hay poder humano que disuelva un matrimonio rato y consumado. Ahora, un matrimonio rato y consumado, esperemos que también sea grato, Emilio. Sí, digo, la idea, ¿no? Muy Ya, bien. padre, ya que Emilio trajo este tema, ¿por qué no rápidamente explica qué es eso de un matrimonio rato? Porque alguno escuchó esto y dice, ¿qué es eso? Vamos a llamarle matrimonio rato al matrimonio sacramental, ¿sí? Ok. Es decir, el matrimonio rato se va a dar cuando es sacramental, es decir, cuando los dos forman parte del cuerpo de Cristo, los dos están bautizados, ¿sí? Que eso es un matrimonio sacramental. Y hay una boda en la que se da un consentimiento válido, es decir, los dos dijeron yo me doy, yo te acepto de un modo válido, ¿sí? Lo están haciendo realmente con toda la libertad. Desde este momento ese matrimonio es rato, pero no va a ser consumado hasta que no haya la noche de bodas, pues, hasta que no La se consume. entrega total. Incluso, porque a veces me lo han preguntado algunos, oiga padre, en esta realidad en la que vivimos, es que resulta que yo ya convivía, ya vivía con mi novia, ¿sí? Nos casamos, entonces que nosotros ya habíamos consumado el matrimonio, ¿no? Habías hecho esa mentira, ¿de acuerdo? Pero en el momento en que ya estás casado y ahora vas a convivir con tu mujer, con tu esposa, aunque hubieran hecho eso antes muchas veces, no tiene nada que ver con esto, porque esta vez sí te estás entregando y esta vez estás sellando la alianza. ¿Sí? Y hay una también gran diferencia. Es todas las veces que unos novios, por ejemplo, que luego se casan, todas las veces que estos novios tuvieron relaciones sexuales, pues no hubo gracia presente. Pero una vez que se casan y ellos queriendo y sabiendo lo que es el sacramento, esa será la primera vez que su unión sexual será una unión conyugal y además con gracia y que produzca gracia. Claro, así es, o sea, es que eso es la sacralización, o sea, es precisamente ser sagrado esa unión, ¿sí? Porque esto Porque, es algo de lo que se habla poco, ¿no? Permítame que diga esto nada sí, sí, más. sí, sí, sí. Cuando los esposos, en el contexto de la alianza matrimonial sacramental, se entregan totalmente en el acto conyugal, reciben gracias para ellos, para sus hijos, para la iglesia y para el mundo entero. Esta idea de que la iglesia ve el sexo como tabú y como malo y como sucio, o sea, revienta y sale volando cuando decimos, no, al contrario. O sea, es un acto en el cual los esposos reciben gracia para ellos y para el mundo entero en el acto conyugal. O sea, claro, cuando esto es un acto de santidad matrimonial, ¿no? O sea, el acto conyugal puede llevar a los esposos a la santidad. Qué espectacular. O sea, no hay nada de sucio en eso. Así es, de hecho, me acuerdo de un conferencista que nos decía, el sexo es básicamente el modo en que la iglesia puebla el cielo. Es decir, ¿cómo poblamos el cielo? Con el sexo, es que es así. Precisamente, pero en ese contexto realmente donal y que también es muy bonito, ¿no? Como de esa donación mutua surge una nueva vida, ¿no? Es un misterio maravilloso. Misterio maravilloso. Pero no Entonces, nos ¿hago olvidemos que conclusiones es... de esto? Sí, Ok, Emilio, gracias, porque si no yo me voy, perdón. bien. Entender que el sacramento desde el principio está destinado a ser una alianza. No, bien, entender que el sacramento desde el principio está destinado a ser una alianza. El matrimonio es una comunidad originaria, comunión de personas que refleja la comunión con Dios. El cuerpo del varón y de la mujer tiene un aspecto esponsal. Por eso, el matrimonio es para este mundo y no para el otro. Es una comunión de personas con amor. Los sacramentos son precisamente sacramentos de la nueva alianza. Por eso el matrimonio llegará a su plenitud con Cristo, que lo eleva a sacramento. ¿Qué significa llegar a esa plenitud? Que el matrimonio signifique y participe del amor de Cristo por su iglesia, como a su propio cuerpo. Cristo nos capacita a amar como Él, dando la vida. Muy buena recapitulación, muchas gracias, Emilio. Lo has dicho todo. Vamos a las preguntas. Okay. Bueno, muchas gracias. Y antes de empezar con las preguntas, les voy a dejar aquí un link para que puedan darle sus agradecimientos a nuestros amigos de Apologética para Gentiles. Y bueno, empezamos con las preguntas. Primero nos dice Emily Pereira, ¿el matrimonio que se realiza fuera de la Iglesia Católica cuenta verdaderamente? Depende. A ver,
un matrimonio que se realiza fuera de la Iglesia Católica es que tenemos que partir de una cosa. El matrimonio es uno, ¿sí? Lo que pasa es que el matrimonio va a ser sacramento para los bautizados. Para los no bautizados no va a ser sacramento, pero no va a dejar de ser matrimonio, ¿eh? Entonces, una persona, por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Un budista que se casa con una budista, que se casan según lo que es el matrimonio, es decir, uno con una para toda la vida, con la intención de tener hijos, esas son como las condiciones mínimas. Eso es matrimonio. Lo que pasa es que eso se llama matrimonio natural, ¿sí? No es sacramental, pero no por eso deja de tener todas las propiedades y las maravillas del matrimonio, ¿sí? Está llamado a ser sacramental, sin duda. Por eso, cuando el budista y la budista, si se casan, digamos por el civil, porque sería la manera, o no sé, si haya un rito budista para el matrimonio, no lo sé, pero de todas maneras seguramente habrá una manera en la que ellos manifiesten la entrega, ¿sí? Yo me entrego a ti, tú te entregas a mí, yo te recibo, yo te acepto, tú me aceptas. Desde ese momento están casados, y sí es matrimonio, pero un matrimonio natural. Lo que sucede es que para que formen parte de la alianza, o sea, para que su matrimonio sea parte de la alianza, necesitan estar en la alianza. ¿Y cómo se están en la alianza? Con el bautismo, ¿sí? De tal manera que dos budistas que se casan, ¿sí?, por el civil y por un rito budista, están casados, tienen hijos, pero resulta que un día se bautizan. En el momento en que se bautizan, su matrimonio se hace sacramental. Es instantáneo. ¿Por qué? Porque en el momento en que ellos pasan a formar parte de la nueva alianza por el bautismo, en ese momento su matrimonio es elevado a sacramento y forma parte de la nueva alianza, porque ya son parte del cuerpo de Cristo, que ama a Cristo, a su iglesia, como su propio cuerpo. Quizás un poco rebuscado lo que dije, espero que se haya entendido. No, se entendió súper bien. También tenemos una pregunta que dice, si una exnovia me hizo un amarre, ¿cómo me libero de eso? Emilio tiene experiencia en eso, ¿no? ¿No? Bueno, si no, yo respondo. Si no, respondo yo. Esto de los amarres, que, o sea, son cuestiones que tienen que ver con el esoterismo, con el ocultismo, con brujerías. Eso son cuestiones, pues, en la cual nadie se debe meter. Iba a decir los católicos, no, nadie se debe meter en eso. Pero a nosotros todavía menos, ¿no? Si yo me doy cuenta que alguien hizo eso conmigo, bueno, tampoco hay que tenerle mucho miedo. La gracia de Cristo es más fuerte que cualquiera de estas cosas. Entonces, si tú eres un cristiano católico, yo te diría, mantente fuerte en tu vida de oración, frecuencia en los sacramentos, procura estar en gracia y nada que alguien te pueda hacer o buscar hacer mal de estas maneras te podrá hacer un daño mayor, ¿no? Diría eso de entrada. Y luego diría, pues, cuida con quién andas, ¿no? Antes de andar. Sí, usar el agua bendita y acudir a un sacerdote si ves que la cosa se pone un poco fea, pero sí, o sea, tiene razón Rafa, o sea, no hay que dudar del poder de Dios. Muy bien. También tenemos otra pregunta. ¿Es posible un matrimonio donde la pareja vive en religiones distintas? Por ejemplo, católico evangélico. Creo que se necesita una dispensa, ¿no? Así es, Rafa. Rafa levanta. Bueno, yo aquí les digo porque yo tuve una novia protestante, que de hecho es... ¿Te ibas a casar con ella? Para los que conocen un poco mi historia, es más o menos el detonante de por qué paso yo de la ingeniería industrial a estas cosas. Y bueno, en su momento lo investigué. Es posible casarse un católico con un cristiano no católico, por ejemplo, un cristiano protestante evangélico. Sí se puede, siempre y cuando en la parte católica reciba un permiso, vamos a usar el lenguaje sencillo, de su obispo. Debe recibir permiso del obispo. El obispo, como padre espiritual, tiene que garantizar que no esté en riesgo la fe católica de la parte católica y también pues dará indicaciones en caso de que la ceremonia se vaya a realizar en la Iglesia Católica o se vaya a realizar, digamos, en la otra comunidad, ¿no? Pero sí, es posible con las debidas licencias. Que sea recomendable es otro tema. Eso sí. Ahora, yo simplemente quería apuntar que sí será matrimonio, pero si la otra persona no está incorporada a la Iglesia de Cristo, es decir, no está legítimamente, válidamente bautizada, va a ser un matrimonio natural, ¿sí? Es decir, un no católico, imagínate, un budista que se casa con una católica, se puede, disparidad de culto se llama, pero necesitas el permiso y no va a ser matrimonio sacramental, a menos que él llegue a bautizarse. En cambio, un católico que se casa con una protestante, por ejemplo, anglicana, ¿sí?, cuyo bautismo es válido,
sí que sería sacramental porque los dos ya están incorporados a la nueva alianza, aunque no haya se llama matrimonio mixto, ¿sí? Aunque no haya la comunión plena en la Iglesia Católica, es matrimonio sacramental. Y sigue necesitando el Igualmente, permiso del obispo, aunque Sí, sea... sigue siendo necesario, sí, por supuesto. Sí, Sí, sí. sí. igualmente si se casan antes de haberse convertido, cuando se convierten no hace falta de nuevo una ceremonia de matrimonio, Así sino que es. se les da una dispensa, una cartita de aceptación de matrimonio, no sé cómo se Emilio, menciona pon eso, padre. atención porque eso ya lo había dicho. Sí, le estoy diciendo que sí. Se convalida el Sí, matrimonio. así es. Ujú. Yo veo un montón de preguntas en el chat. No sé si alguien quiere preguntar con su micrófono o si se pueda. No sé si se puede. A lo mejor técnicamente no se Sí, puede. Michelle le puede dar tiene el Porque veo poder. aquí un montón de No, preguntas lo en el tengo chat. yo, perdón. Y en Facebook y en redes sociales. No A vamos a ver, alcanzar a responder todo. voy También, con finanzas. Ok. también ¿Pregunta tienen o, un... las que tienen la manita levantada? Ah, ok. Ok, vamos Entonces, con finanzas Rago. Solicitar para reactivar. ¿No? Oye, yo mientras encontré una pregunta súper interesante en Facebook. ¿La puedo leer? ¿Sí? claro. Dice Rosemary Ortiz. Dice, está interesante. Cheque padre. Mi hermana se ha casado 3 veces por el civil y una por la iglesia. Se divorció 2 veces, incluyendo con el de la iglesia. Pregunta, ¿cuál de los 3 es mi cuñado? Caray, esto parece acertijo. Parece así que le dijeron al señor, ¿no? Una mujer se casó con 7 hermanos, los 7 murieron. Sí, necesitaría papel para hacer una ecuación ahorita, decir, a ver, tal. No, pero muy sencillo. Digo, simplemente, si es tu cuñado, ¿entendí? ¿Es su cuñado? ¿Cuál de los 3 es su cuñado? ¿Quieres saber? Ah, claro. Bueno, a ver, el único, si su hermana, ¿sí? De la que la pregunta, ¿no? Está bautizada, la única manera en que ella se puede casar es mediante la iglesia, ¿sí? Es decir, si dos católicos se casan por el civil, no se casan, ¿sí? Dice que con uno sí se casó por la iglesia. Bueno, con el que se casó con la iglesia es con quien realmente está casado. Y ese es Y el aunque, cuñado. y aunque se haya divorciado de él, ahí está tu cuñado, efectivamente. El Dice, hermano de ese con el que sí se casó por la iglesia, ese es tu cuñado. Hemos resuelto el misterio. diríamos, eche cuñado. Así es. Digo, no, de todas maneras, es una situación, digo, ahorita estamos un poco bromeando, son situaciones duras, ¿eh? No crean que somos insensibles, estamos en este contexto. No hay que juzgar a las personas con el divorcio, ¿eh? O sea, no sabemos lo que hay detrás, son situaciones dolorosas, difíciles, ¿sí? Está mal, lo vamos a decir, ¿sí? No lo podemos decir de otra manera, pero no, tampoco queremos juzgarlo, ¿eh? No vayan a malinterpretar. Pero efectivamente, tu cuñado va a ser el hermano con el que sí se casó por la iglesia, y aunque se ha divorciado, tu hermana sigue casada. Digo, es duro decirlo, pero es que sigue casada con él, porque otra vez, no es que no permitamos el divorcio en la iglesia, es que no lo reconocemos porque creemos que no existe, que si el matrimonio fue válido, eso hasta que no se muere uno de los dos. Y creemos, como decía Chesterton, que la iglesia se toma en serio la palabra de las personas. Y si las personas libremente se dijeron una a la otra, hay que recordar, y esto es interesante, que el sacerdote no casa a los dos que están Sí, allí. claro, así El es. sacerdote es un testigo de la iglesia, ¿no? Se casan ellos, está ahí como testigo para ver que ellos digan, sí, me entrego a ti, me entrego a ti. Ah, perfecto, lo dijeron libremente, bien. Chesterton decía, la iglesia se toma en serio la palabra de las personas que libremente se entregaron mutuamente. Se la toma en serio porque Dios se la toma en serio, Rafa. Esto es lo más maravilloso. Dios se toma en serio nuestra libertad. Perdón. Perdón, También Mitch. tenemos una pregunta sobre si una persona se divorcia por una situación de violencia en el hogar, ¿ella está pecando? Ahí supongo que me toca por alusiones al sacramento. No, no necesariamente, ¿sí? Vamos a ver. En términos de moral, una pareja que está casada, por estar casados, ninguno de los dos tiene derecho a abandonar la casa, ¿sí? La convivencia, porque han establecido esa comunión de personas. Si una persona abandona a su cónyuge, comete pecado mortal al abandonarlo, ¿sí? Porque cuando se casó hizo una promesa que está incumpliendo, ¿sí? Así que si alguien se va de la casa sin un motivo,
¿sí? De repente ya me cansé de ti, adiós, te dejo. Esa persona a la que se va comete pecado. El divorcio en sí mismo no es que sea pecado legalmente, ¿sí? Porque a veces uno tiene que divorciarse por motivos legales, ¿sí? El pecado está en volverse a casar, ¿sí? Entonces, cuando sucede una situación de violencia, por ejemplo, o una situación de infidelidad, son las dos causales, van a permitir la separación. Ojo, que esto es muy importante, ¿sí? La separación es una cosa que está regulada en el derecho canónico. ¿Qué es esto? El derecho de la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si mi marido o mi mujer, porque también puede pasar, me pone en peligro a mí o a mis hijos, ¿sí? Porque es borracho, porque me golpea, porque golpea a mis hijas, etcétera, no sé. Yo ¿Peligro tengo, físico o espiritual? o espiritual, o moral también, o sea, si a lo mejor no me pega, pero verbalmente me agrede y Se me vuelve castiga, satanista y... o exactamente, o cosas así raras, ¿sí? Cuando te pone en peligro en términos generales, ya sea verbal, violenta, física, espiritualmente, tú tienes el derecho y el deber a veces de separarte de ese cónyuge, ¿sí? O sea, de separarte de esa persona. Y eso no es pecado mortal. Incluso aunque esa separación después tenga que terminar en un divorcio legal, ¿sí? Porque el divorcio, aunque no existe, en términos legales a veces es necesario, ¿sí? Pero no por divorciarte cometes pecado. Cometerías pecado si te divorcias abandonando sin ningún motivo al otro cónyuge, ¿sí? En el caso de la separación, la iglesia dice que se permite en ese peligro mientras dure el peligro. Es decir, si tu marido o tu mujer se enmiendan y dicen quiero volver contigo y ya estoy regenerado, tú tienes la obligación de volver con él, ¿sí? De perdonar. De perdonarlo. En el caso de la infidelidad, bastaría una infidelidad para tener derecho a separarse de por vida, ¿sí? No es lo que la iglesia recomienda. La iglesia recomienda el perdón y la reconciliación. Pero digamos que es que yo descubrí que mi mujer me es infiel y me separo de ella. Muy bien, tienes derecho a hacerlo, ¿sí? El hecho de que te separes no significa que no estás casado, es decir, no tienes derecho a casarte con otra persona, no puedes casarte con otra persona, ¿sí? Porque el matrimonio existe. Lo que se ha roto es la obligación de convivir, ya sea por la infidelidad o ya sea por ese peligro que representa, ¿sí? Así que si después de esa separación se hace necesario un divorcio legal, en sí mismo no es pecado, ¿sí? Lo que sería pecado sería divorciarte legalmente y después irte a vivir o casarte, entre comillas, con otra pareja. Ahí sí, porque ahí sí ya estás cometiendo una infidelidad, como lo dice el mismo Jesucristo en el Evangelio clarísimamente. Si, no sé si la persona que hizo la pregunta, si nos puede decir si quedó claro o no. No, sí, yo creo que quedó muy claro, padre. Yo creo que sí. También nos preguntan, ¿la nulidad es un divorcio católico? ¿Puedo responder primero? Sí, no, Rafa, tú. Ok. No. Me Siguiente cansé. pregunta. No, a ver. No. Hay que explicar muy bien qué es una declaración de nulidad, ¿no? La iglesia tiene tribunales con jueces y abogados a donde hay personas que llevan un caso, ¿no? Y un caso como algunos de los que describía ya el padre, ¿no? Algún caso muy difícil. ¿Y qué va a hacer este tribunal? Este tribunal, con sus expertos, va a investigar si efectivamente hubo un matrimonio allí, si hay un matrimonio válido y además lícito. Si al cabo del proceso de investigación se concluye que allí hubo la apariencia de matrimonio, pero que realmente nunca hubo el vínculo matrimonial, se da una declaración de nulidad, lo cual significa allí nunca hubo matrimonio, nunca estuvieron casados. Entonces, no estamos hablando de un divorcio, estamos hablando de un proceso que reconoce cuando hubo una apariencia más no un sacramento verdadero, ¿no? Y por lo tanto, una persona que recibe esta declaración es libre si la iglesia no le pone por ahí algún asterisco para casarse. Y ojo, que no digo para casarse otra vez, no, para casarse. ¿Por qué? Porque realmente no se había casado. ¿Es así, padre? Así es. Sí, la anulación no significa disolución, ¿sí? La anulación es reconocer que algo que aparentemente se dio, en realidad no se dio, ¿sí? Como cuando se anula un gol en el fútbol, perdón el ejemplo, pero sí. Incluso yo diría aquí que es que creo que legalmente es distinto anular que declarar nulo. Pero ya es un detalle ilegal. Ok, sí. Ok. También nos preguntan, ¿qué pasa en caso de que confundo el amor y me caso? Que confundo el amor y me caso, luego de un tiempo no logro entenderme con mi pareja. ¿Qué estoy llamado a hacer si me quiero, si sé que quiero amar y sentirme amada?
Yo creo que ahí es una pregunta complicada, pues porque las circunstancias no las tenemos con nosotros, ¿no? En los sacerdotes no hay casos, hay personas, ¿no? Y los casos son muchos, o sea, son casos como personas. Aquí habría que reconocer una cosa, ¿sí? Si tu matrimonio ha sido válido, acuérdate que el matrimonio es una vocación, ¿sí? Entonces, cuando dice, o sea, dice la pregunta, confundí el amor. Es verdad, podemos confundirnos y podemos equivocarnos, ¿sí? Pero la ventaja es que la libertad nos permite enmendar nuestros errores, ¿sí? No digo que siempre se pueda, porque digo, cada caso es cada caso, pero a veces sí me sorprende que hay una especie de desesperanza del matrimonio, que al pensar que hay problemas, ya está, se tienen que divorciar. Oye, no, o sea, creo que ahí tendríamos que, yo le diría a esa persona, sin conocer el caso, obviamente, primero de nada, vamos a confiar en la gracia, porque tú tienes gracia para ser fiel, y tu marido o tu esposa también, ¿sí? Entonces, me parece que hay o sea, el primer llamado que tienes en ese matrimonio es precisamente un llamado a repararlo, ¿sí? Es decir, es que confundí el amor y en realidad no quería a esa persona con la que me casé, pero te casaste con ella, sí. Pues quizá estás llamada a quererla, ¿sí? Sé que lo que estoy diciendo es muy complicado, por eso insisto en que estoy hablando de un caso general, pero tú al entregarte a esa persona, tienes ahora un llamado a quererla, ¿sí? Por eso incluso, aunque es un tema polémico, pero hay matrimonios arreglados que funcionan. Hay países hasta del mundo, Indonesia, por ejemplo, hasta la fecha, los católicos arreglan matrimonios. Como no hay muchos católicos, los papás, de verdad, En Corea. lo publican en el periódico. Papás católicos que publican, tengo un hijo de 30 años, bien parecido, buen trabajo, de buenas costumbres, que busca esposa. Y dices, ¿qué rollo? ¿Eso en el siglo XXI? Sí. Entonces, ¿son matrimonios arreglados? Un poquito sí. ¿Y funcionan? Sí. ¿Por qué? Porque los que se casan, me acuerdo de una frase que no se casan para quererse, no se casan porque se quieren, perdón, se casan para quererse, ¿sí? Entonces, si tú te casaste, no te casaste con una persona que querías, ¿sí? Primero hay que ver si es válido, porque si no querías casarte, entonces, pero ya me entienden, o sea, no sabía con lo que estaba haciendo. Pues quizá ahora estás llamada a amarlo, ¿sí? A entregarte, porque ya te entregaste a esa persona. Y quizá aceptando esa misión de don, puede hacer que se salve ese matrimonio. Insisto, hay muchas variables y es muy complicado, pues porque la vida es muy compleja, ¿sí? Pero yo sí animaría a la gente a ser optimista de que la gracia puede, o sea, que los matrimonios se pueden salvar. Y gracias a Dios ahora hay miles de herramientas, terapias, formas, institutos y con terapeutas familiares, maestrías en matrimonio, de gente que se dedica a eso, a ayudarte, porque no es fácil, a que ese matrimonio sea lo que fue llamado a ser. Muchas gracias. También tenemos otra pregunta que dice, ¿qué sentido le da Dios a los viudos? Interesante, ¿no? Caray. Emilio. Yo, pues el matrimonio es hasta la muerte. Después, cuando uno de los dos se muere, ya es libre de volverse a casar. ¿Por qué es hasta la muerte? Porque ya dejas de ser una representación de la comunión de Dios con su iglesia y te fundes completamente, digo, no se sabe con certeza, pero es la teoría más acertada, te fundes completamente, sí, hiciste todo bien, claro está, y si Dios así lo quiere, te fundes completamente en la comunión de Cristo ya en el cielo con su iglesia, triunfante. Okay. Quizá, pero también era la pregunta, ¿a qué están llamados los viudos? ¿Era así, Michelle? Sí, así es. No sé, yo podría decir que, por un lado, están llamados a vivir esa condición, ¿sí? O sea, es cierto, el hecho de un viudo, o sea, creo que tenemos que huir de una visión como muy pesimista, decir, el viudo se quedó sin mujer, ya no tiene sentido su vida. No, claro que sí. Primero que nada, porque seguramente, muy probablemente tendrá hijos, ¿sí? Así que el viudo, de entrada, está llamado a seguir manteniendo su familia, ¿sí? Así, o sea, manteniendo no en el sentido económico, sino, o sea, a seguir amando a su familia, ¿no? Y porque son parte de él, ¿no? Entonces, el viudo no es que no tenga, se me murió mi mujer, ya no tengo sentido en este mundo. Claro que sí, ¿sí? O sea, efectivamente el viudo tiene la libertad de volverse a casar porque el vínculo matrimonial ha muerto, o sea, se disuelve. Pero también es cierto que hay viudos que no se vuelven a casar y no pasa nada también. O sea, no es que se tengan que volver a casar necesariamente, ¿sí? De hecho, sí, Rafa. no, perdón, padre, le interrumpí. Sí. No, bueno, de hecho, el consejo de San Pablo en 1 Corintios 7, 1 Corintios 7:39 dice, la mujer está obligada a su marido mientras él viva,
Mas una vez muerto el marido queda libre para casarse con quien quiera, pero solo en el Señor. Sin embargo, será más feliz si permanece así, según mi consejo. O sea, San Pablo va a dejar muy claro que no es que sea un mandato divino, es su consejo, pero o sea, él dice, es libre de casarse otra vez, la mujer o el hombre, pero dice, mi consejo sería que permanezca así. De hecho, en la iglesia primitiva se aconsejaba, ¿sí? No se prohibía, pero se aconsejaba casarse una sola vez, ¿no? Sí, siguiendo a San Pablo, ¿no? Siguiendo aquí el 1 Exactamente. Corintios 7:32. Las circunstancias han cambiado. O sea, yo no puedo decir que una 1:39. persona que se vuelve a casar hace mal, por supuesto que no. Es más, conozco personas que se han necesitado volver a casar porque tenían una familia de 10 hijos. Y claro, pues ahí te encargo de aventarte los 10 hijos Santo Tomás sin Moro. ayuda, por ejemplo. Así es. Santo Tomás Moro quedó viudo y Y se se casó casó otra otra vez. vez. Ujú, exactamente. También hay una persona que quiere participar. Vamos a ver. Ya se mandó la solicitud para que active el micrófono. Ok. Gracias. Sí, de eso de los judos, yo pienso que también tiene mucho que ver de la mentalidad. En nuestra mesa de comida de los jueves, que somos todos de la misma edad o un poquito más altos, el otro día, o más bien hace meses, un compañero que quedó viudo dijo algo muy impactante para nosotros. Ya quedó viudo hace unos 4 años y entonces todo el mundo le hemos dicho, oye, tienes una posición, ¿por qué no te vuelves a casar? Oye, ¿por qué no vas a esta fiesta? ¿Por qué no vas a esto otro? Y entonces un día, Dios que lo cansamos, dijo algo muy cierto, dijo, a ver, yo fui un buen esposo, ahora quiero ser un buen viudo. No me caso, porque cuando yo me caso es para amar y proteger a mi esposa. Puedo amarla, pero ya no puedo protegerla, no puedo tener otro compromiso. Entonces, entendimos que nos estaba diciendo, ya cállense, no vuelvan a preguntar, ¿verdad? Digo, y lo entendemos, pero nunca había oído una respuesta así tan contundente, ¿verdad? Padre. Muy bien. ¿Padre? Perdón. ¿Me están esperando a mí? Sí. Bueno, no sé qué comentar, la verdad. Digo, me parece que es válido, por supuesto que es válido, sí, pero, o sea, me sigo moviendo en ese ámbito de libertad, o sea, no hay ni una restricción, pero al mismo tiempo tampoco pasa nada, o sea, por eso creo que es muy difícil dar una situación general, o sea, los videos que tienen que hacer en general, es que va a depender de las circunstancias de cada uno. Yo estoy viendo una pregunta que se repite mucho en los chats. ¿Se las hago? No sé, perdón, Mitch, que me meta a tu rol, pero es que es para tratar de abarcar lo más posible. Él dice, consejos para escoger pareja en el siglo XXI. Eso le va a tocar a Susana mañana. O entonces no lo decimos. Que se conecten mañana. Pero digamos algo hoy también, ¿no, Emilio? A ver, Claro. empieza tú. Algo breve, un consejo, tú como joven en el siglo XXI para escoger pareja. Según lo que vi en mi materia de matrimonio y familia, hay que estar de acuerdo en las cosas esenciales. Hay cosas accidentales y cosas esenciales. Las cosas accidentales son como música, películas, formas de vestir. Eso es muy accidental. Pero hay cosas que son esenciales como creencias, no solo religión, sino creencias de yo creo que esto es bueno, yo creo que esto es malo, yo quiero hacer esto, oye, ok, lo va a explicar más a fondo Susana mañana, porque ella plantea una cajita. No la voy a explicar porque si no me voy a robar su argumento de mañana. Pero sí, por ejemplo, los valores fundamentales que escribió Zaira, valores fundamentales, cosas esenciales tienen que estar de acuerdo. Estar de acuerdo en la forma de crianza de los hijos, por ejemplo, cuántos van a ser, si va a ser contados o va a ser lo que Dios mande, qué van a hacer los domingos, por ejemplo, si van a ir a misa, si van a seguir tradiciones. Esas son cosas esenciales. Las ideales políticos también son cosas esenciales, no son cosas accidentales. Yo creo que lo importante es no estar buscando, sino pues en tu círculo cercano, ver cómo se dan las cosas con tus amigos. Es más importante tener una bonita amistad larguísima, noviazgo corto y un matrimonio larguísimo. Yo creo que el padre Tadeo es experto en esta teoría que yo estoy dando. Yo siempre les doy un consejo muy sencillo, ¿eh? Tiempo,
primero sean amigos, conozcan bien a las personas, ¿sí? Conózcanlo en un ámbito de desinterés, ¿sí? Para esto les recomiendo una homilía de Juan Pablo II que se llama El don desinteresado, ¿sí? La amistad es esa relación en donde se da el desinterés, ¿sí? Y una vez que conozcas a la persona en ese ámbito de desinterés, estarás en grado de poder iniciar con ella una relación de noviazgo, de lo que ya hablarán mañana, para luego terminar en un matrimonio. Creo que muchas veces hay un problema de conocimiento profundo de la persona porque no hemos entendido muy bien lo que es el noviazgo, porque no hemos entendido lo que es la amistad. Mi consejo a las parejas es, sean amigos primero, conózcanse bien y no tengan prisa. Tampoco se tarden demasiado, pero... Padre, en la línea de los consejos, perdón, Mitch, es que voy a meter un comentario que vi ahí y que a mí me interesa particularmente ya verá por qué. Dice alguien aquí, si una mujer joven se enamora de un hombre mucho mayor que ella y ambos se aman, ¿cuál es el punto de vista de la iglesia? ¿Está bien visto o qué onda? Digo que me interesa a mí porque yo soy un tipo ya mayor y de pronto, no sé, a lo mejor me gusta una chica más joven que yo. O sea, ¿qué hay ahí? ¿Qué dice la iglesia de eso? Pecado, absolutamente. No, claro que no, por supuesto que no. Tenemos la transmisión en este momento. Depende, no, claro que no. O sea, la iglesia no establece ningún problema con las edades, ¿sí? Son problemas prácticos más bien, ¿sí? O sea, una mujer mayor, un hombre mayor, cuando hay diferencias de edad grandes, lo único que hay que ver, digo, que no haya interés, porque esto pasa muchas veces, pero porque tiene una fortuna impresionante, y claro que sí, ¿no? O sea, resulta que ves al señor de 60 y tantos con una chica de 20 y tantos y dices, aquí hay algo que no me cuadra, ¿no? Pero vamos a suponer ¿Decir que fortuna fuera... se refiere literalmente a dinerito? Sí, ¿O claro, por fortuna de supuesto. suerte? No, Ok. no, me refiero a dinero. Mal Sí, pensado, Emilio. pero a ver, o sea, lo único que hay que pensar es Pues que terminó siendo así. no hay ninguna prohibición ni ninguna norma de moralidad que diga no, no se puede, ¿sí? Simplemente ahí entra el sentido común, ¿sí? Oye, tienes que pensar que en esa relación esas edades se van a perpetuar en el tiempo, ¿sí? Es decir, cuando tú tengas 70, ella va a tener 50, ¿sí? O no sé, digo, depende de la diferencia que haya. Pero una vez pensado esto con sentido común y si realmente ha habido esa relación de amistad, etc., no hay ningún impedimento en cuanto a moral, ¿sí? Ahora, acuérdense que la moral no es nada más lo que es pecado y lo que no, sino lo que me conviene, ¿sí? Es una gran distinción que hay que hacer de la moral. O sea, tengo que distinguir con prudencia lo que más me conviene, aunque no sea malo o aunque no sea pecado. Pero digamos, en cuanto a pecado, no hay ningún... Eso me gustó mucho, padre, porque muchas veces van, oye, pero ¿qué tiene de malo esto? Y se nos olvida que la moral cristiana nos invita no solo a evitar lo malo, sino a decir, oye, ¿qué tiene de bueno? O sea, Exactamente. hay que buscar lo bueno, lo grande, lo bello, no solo evitar el mal. Pero de que se Muchas puede, se gracias. puede. Así que si hay alguna interesada en Rafa, Rafa está disponible y les podemos pasar su teléfono aquí al final para que tengan. La cuestión sería que yo también estuviera interesado, ¿no? Bueno, aquí también Emilio, pero no sé si... Bueno, en fin, da igual. Emilio también está soltero, vamos. Ah, no, Hay es cierto, ¿verdad? intervenir. Eder Montesinos también quiere intervenir. ¿Le podemos dar micro? Ya. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿sí se escucha? Sí. Sí. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por el programa. La verdad es que tengo muchas ideas ahorita de acuerdo a esto, porque también como abogado lo estoy visualizando. Entonces, como comentaba ahí en el chat, ¿no? No es que esté ahorita yo de acuerdo con la Suprema Corte, pero digo, por evidentes temas. Sin embargo, o sea, cuando ustedes empezaron con el análisis si era contrato o no, pues ahí nada más paso el tip, ya por parte de la Suprema ya está determinado que no es un contrato por los motivos que precisamente ustedes estaban comentando al inicio, por eso me encantó el análisis, porque dice, más que ser un contrato es una institución, que los códigos lo estén catalogando como contrato es algo muy diferente, dice, porque tiene cuestiones muy particulares que no es tanto como un reclamo de obligaciones, sino más que nada, bueno, en palabras de ustedes, pero en términos jurídicos lo manejan de otra, es una donación de sí mismo, como la fidelidad, como bueno, ahorita que ya también la Corte determinó que no es viable la reproducción, pero bueno, todavía en la teoría está instituido como que sí, también el débito conyugal y demás. Y bueno, eso es por contarse la aportación. Y ahora a la pregunta, yo he escuchado de muchos amigos, pero no sé fundamento, ¿qué tan cierto es que cuando se tienen relaciones sexuales dentro de un matrimonio,
se refiere a que es darle gloria a Dios. O sea, no sé por ahí si sea cierto, si no sea cierto, y si sí, cuál sería el fundamento, porque lo he escuchado pues, hasta en el ámbito del servicio en la iglesia. Entonces, esa será mi pregunta y muchísimas gracias. Eder, me parece que Rafa lo dijo de alguna manera. No sé si Rafa puedes puntualizar, o sea, por qué precisamente las relaciones sexuales dentro del matrimonio dan gloria a Dios. Sí, bueno, es que no solo la relación sexual, o sea, cualquier acto que nosotros hagamos de acuerdo a la voluntad de Dios y estando en gracia le dará gloria a Dios, ¿no? En este caso, un acto que Dios ha diseñado para afianzar, fortalecer el amor entre los esposos y además para procrear o tener el potencial de procrear una nueva vida, pues evidentemente será algo buenísimo que les dé las gracias a ellos, está renovando las gracias matrimoniales porque en el principio de la alianza tiene un signo por el cual se sella y se renueva. Y en el caso de la alianza matrimonial, ese signo es el acto conyugal. Entonces, cada que los esposos están entregándose en el acto conyugal, están renovando su alianza matrimonial y de alguna manera están recibiendo también una gracia que renueva esa unión. Ese es el principio teológico para afirmar eso, ¿no? O sea, básicamente todas las acciones que se hagan dentro de la relación conyugal son gloria a Dios por la renovación de la alianza, ¿no? Cualquiera, independientemente de la pregunta que ahorita hice, ¿no? Hasta el servir un vaso con agua, por ejemplo, casi, Y casi. claro, cualquier acto de caridad, de amor al otro, será algo que glorifique a Dios. Sí, sí, claro que sí. Ah, perfecto. Muchísimas gracias y gracias, Paulina. Paola, perdón. No hay problema. Bueno, ¿les parece si cerramos con una última pregunta que dice, ¿puede una pareja casarse y no entregarse en cuerpo? Por ejemplo, si una persona casada hay alguien que tiene un trauma de abuso sexual y aún no ha superado ese trauma, ¿cuánto tiempo pueden darse para la persona dañada se mejore? Oh, una pregunta complicada, pero sí. Hay que recordar que el matrimonio está llamado a la entrega en cuerpo, o sea, no es una opción, ¿sí? Tanto es así que uno de los impedimentos para el matrimonio es una persona que tenga una impotencia, o impotencia, que no, infertilidad, ¿sí? O sea, una impotencia antecedente y perpetua, cosa que es rarísima, honestamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa persona no sea capaz y no va a ser capaz, ¿sí?, de realizar un acto sexual. Si una persona tiene esa condición, no puede casarse. Dices, pero qué mala onda. Bueno, pues es que no puede cumplir uno de los requisitos del matrimonio, que es una cierta cooperación sexual, ¿no? Entonces, ahora, si una persona tiene esto, pero no es perpetuo, es decir, tiene un trauma, pero se trata, ¿sí? Y la idea es que llegue a superarlo, pues claro que se puede casar, ¿sí? Siempre y cuando tenga la intención de llegar a hacerlo, ¿sí? O sea, si la persona se casa diciendo, yo me caso, pero no voy a convivir con mi marido o con mi mujer, ¿sí? Este matrimonio sí será inválido, porque está negando una de las propiedades esenciales del matrimonio, que es la cooperación sexual. Sin embargo, esa persona dice, ok, ahorita no puedo, pero me estoy tratando para dentro de 1, 2, 3, no lo sé, los años que tome falta y que el otro esté de acuerdo, o sea, que tiene que estar de acuerdo, para lograr eso, sería un matrimonio válido, ¿sí? El asunto es que ellos, o sea, tiene que haber la intención, ¿sí?, de en un determinado, o sea, en un plazo concreto, tener consumar ese matrimonio, tener esa cooperación sexual, porque es una parte esencial, o sea, no es opcional. Muy bien, chicos. Si quieren comentar algo más. Digo, nos Bien. quedan muchas preguntas, pero claro, tampoco aquí vamos a agotar todas las sesiones y Cualquier parece que cosa, también, podcast. Vayan a nuestro podcast. por ejemplo, quizá podemos luego hacer una sesión de podcast ¿Cómo o se luego llama hacer el otra sesión. podcast? Apologética para Gentiles. El podcast del Proyecto Amén Católico. Si se dan cuenta todo esto, Emilio se organizó este congreso para poder vender su podcast. O sea, en realidad esto es un fraude. That's not true. Esto se vendió con el fin de llegar a los corazones de las personas. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces vamos cerrando. Este fue el Congreso de Persona y Sexualidad Humana, hecha por Amén Católico. Y esta es la conferencia de Apologética para Gentiles, presentando el tema de por qué el matrimonio es más que un contrato. Si quieren, Esto fue Apologética para Gentiles. Un saludo a todos y hasta la próxima.